¿Qué es el peronismo? ¿Qué elementos permiten distinguirlo como movimiento? Para sus opositores, Juan Domingo Perón era un autoritario que solo quería perpetuarse. Para sus seguidores, fue un líder preocupado por el bienestar y un referente de la política social. A continuación se presentarán los principales ingredientes de su modelo de desarrollo que se han mantenido vigentes desde 1946 en su primera elección presidencial hasta el kirchnerismo del siglo XXI. Juan Domingo Perón nace el 8 de octubre de 1895 en Lobos, provincia de Buenos Aires. Desde 1903 ingresa al colegio militar, donde hace una prometedora carrera militar. Se hace adepto en 1930 de Edelmiro Farrell, quien participa en el golpe de estado a Ramón Castillo y posteriormente es nombrado presidente. Allí nombra a Juan Domingo Perón inicialmente como ministro de Guerra y posteriormente en la Secretaría del Trabajo. Es en el departamento de trabajo donde Perón se hace popular, especialmente entre las clases obreras. Todo ello debido a aumentos salariales, creación de tribunales de trabajo, jubilaciones y vacaciones pagas que otorga mientras ocupó el cargo. En 1944, Perón conoce a una joven actriz llamada Eva Duarte e inicia una relación con ella. Posteriormente, se haría eje fundamental del peronismo y atraería a miles de seguidores. En 1940, Perón fue agregado militar en la Italia de Benito Mussolini. Allí no negó su admiración por el régimen fascista, además de que Estados Unidos lo relacionaba con el régimen nazi. Así pues, el gobierno norteamericano presionó a Farrell para destituir a Perón de todos sus cargos. En efecto, la destitución de Perón generó una movilización por toda la clase obrera hacia la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón. Ese movimiento se puede entender como el nacimiento del peronismo. Después de este suceso, con el grado de popularidad por las nubes, Perón se lanza a elecciones presidenciales y consigue su primer mandato presidencial. Perón definía el arte de gobernar como la creación de trabajos. En efecto, atribuía el crecimiento económico a la consolidación de la mano de obra. Esto funcionaba así. Se crearía un primer plan quinquenal en el cual 700.000 obras darían empleo a 800.000 desempleados que existían en Argentina en dicha época. Así pues, la creación de empleo generaría naturalmente aumentos del salario. De igual forma, aumentos del salario conducen a aumentos del consumo, lo que a su vez implica la creación de comercio para satisfacer la demanda generada por el consumo. Todo ello implicaría incrementos del proceso de industrialización como elemento natural y el ciclo se repetiría una y otra vez. Ellos se encuentran en el marco de políticas de nacionalización de la economía, en el que se incluye la compra del Estado de ferrocarriles, empresas telefónicas y provisión de gas. Ello se hacía a través de grandes reservas de oro acumuladas y excedentes comerciales guiados por la sustitución de importaciones implementada en la nación. Perón reformaría la Constitución para buscar elegirse por segunda vez. La gran popularidad de la que gozaba especialmente en las masas de la clase obrera implicó que fuera elegido por una segunda vez. No obstante, las condiciones económicas de la Argentina de este momento diferían mucho del primer periodo. En primer lugar, el Plan Marshall, consistente en una serie de préstamos de Estados Unidos a los países occidentales europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial, significó como parte del acuerdo el bloqueo comercial hacia Argentina. Todo ello, sumado al déficit de la balanza comercial guiado por el aumento de la producción, implicando un aumento de las importaciones, significó que la economía argentina se encontrara bastante devastada y Perón no pudiese ejecutar su política social tal como la tenía pensada. La política social de Perón requería financiación, por lo tanto, muy al contrario de lo que hizo en su primer periodo, buscó restablecer las relaciones con Estados Unidos en búsqueda de capital extranjero. Así pues, llevó a cabo la ley de garantía a las inversiones extranjeras, en particular, un acuerdo con Standard Oil, petrolera norteamericana a la cual Argentina abrió sus fronteras, causó múltiples protestas en contra del gobierno de Perón. De esta manera, pasamos de un gobierno en el que se nacionalizaba la economía a uno donde se requería la inversión extranjera. Así pues, el discurso antiimperialista, guiado en su primer periodo de gobierno, ya no era válido. La crisis económica por la que pasaba Argentina, además del crecimiento de la oposición, llevaron a que Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu derrocaran el gobierno de Perón. ¿Qué tanto intervenía el Estado en la economía? Podemos describir el modelo de desarrollo de Perón a partir de las curvas de indiferencia de Bates, donde se describen seguridad y prosperidad.
con un nivel de utilidad U0 que garantiza las combinaciones óptimas de ambos elementos, por las cuales se garantiza un adecuado nivel de bienestar a la población. Así pues, un nivel de utilidad U1 es preferible a un nivel de utilidad U0. No obstante, existe una restricción, y esta es la presencia del Estado. En la medida en que haya mayor presencia del Estado, es posible garantizar mayores niveles de seguridad y de crecimiento económico. Así pues, cuando Perón recibe su primer mandato presidencial, contemplamos la presencia activa del Estado en la economía, dado por una acumulación de reservas de oros y sustitución de importaciones que permitieron desplazar la curva de restricción hacia un nivel de utilidad U1. Todo ello en el marco de la nacionalización de la economía. No obstante, el concepto cambia totalmente en su segundo mandato presidencial. Allí el bloqueo económico interpuesto por Estados Unidos y la crisis económica que surge en Argentina implicaba cambiar por completo el modelo. De esta manera, el Estado intervenía menos en la medida en que se abrieron los mercados para garantizar la financiación de los proyectos del gobierno de Perón. Sin embargo, ello implicó que la restricción se desplazara hacia un nivel de crecimiento económico mucho menor y que, con el paso del tiempo, el nivel de seguridad también se redujera considerablemente, teniendo en cuenta la proliferación de movimientos antiperonistas relacionados con atentados realizados por los llamados comandos civiles, en el que destacan el atentado a la Plaza de Mayo de 1953 y demás golpes de Estado que finalizaron la Revolución Libertadora, por la cual se derrocó a Perón. Todo ello se resume en un nivel de utilidad U2, mucho menor al primero. ¿Cómo transformó el peronismo la política en Argentina? En primer lugar, es preciso decir que no es correcto asumir el peronismo como una doctrina política en particular, pues ello no tiene en cuenta los hechos políticos y económicos inherentes a su gobierno. En efecto, si bien su eje de gobierno giró alrededor de la clase trabajadora y la justicia social, las condiciones económicas de su segundo y su tercer periodo de gobierno se caracterizaron por un pragmatismo que luego permitió la justificación de giros a la derecha en futuros gobiernos peronistas. En efecto, hemos dado razón de dos modelos de desarrollo totalmente distintos que distinguen el primer periodo del segundo periodo presidencial. Por lo tanto, el peronismo es ante todo una identidad y un sentimiento, más allá de una doctrina política, pues el peronismo dividió simbólicamente la sociedad en dos, en el pueblo y la oligarquía. El peronismo es el pueblo y el antiperonismo la oligarquía. Dicha distinción trasciende hasta la actualidad y es posible distinguir elementos peronistas en las políticas sociales de los gobiernos de Kirchner, esencialmente en el uso de los símbolos. En particular, la importancia que se le otorga a Eva Perón en la justicia social en la actualidad corresponde a elementos de carácter simbólico que reviven la política peronista en el mundo de hoy. En conclusión, el peronismo es ante todo un imaginario político que persistirá en la actualidad.